Tú el alfarero y yo el barroso. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barroso. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Para honra y gloria de nuestro Dios. Gracias, hermana Elizabeth, que el Señor le siga bendiciendo en su ministerio de canto. Gracias también a cada uno de los participantes que participaron. Y también les quiero pedir un favor, hermanos, bájele el volumen a su dispositivo para que no haya interrupción, ¿verdad? Porque estamos en la casa de Dios. Preparemos nuestros corazones, pues Pastor Zapata nos trae la palabra del Señor. Gloria al Señor. Qué privilegio siempre es estar con los santos en la casa del Señor. Hoy es un día muy especial porque continuamos con la presentación sobre el reino de las sectas. Esta es una presentación que comenzamos el 10 de mayo. Un servidor habló sobre la Iglesia del Vaticano, hablamos sobre la Iglesia Católica,
Hablamos sobre los testigos de Jehová, hablamos sobre los mormones. Espero que eso haya sido de gran bendición. Todo está grabado, pueden descargarlo también con las presentaciones de PowerPoint para tener todos los versículos bíblicos en su dispositivo móvil. El pastor Bell habló también sobre la iglesia o el conocimiento del Islam, parte 1. Él continúa con la parte 2 el sábado que viene. No se lo van a querer perder. Hace un par de semanas yo hablé sobre la pregunta, ¿la iglesia adventista qué? ¿Será la iglesia adventista también una secta? Espero que haya sido de gran bendición ese tema para ustedes. Luego también hablamos sobre los evangélicos y hablamos sobre el rapto secreto que fue visto por muchas personas y muchas personas recibieron una gran bendición por eso. Hoy vamos a continuar con el mismo tema, los evangélicos, pero hoy vamos a hablar sobre el antinomianismo, antinomos, contra la ley. Vamos a hablar sobre este importantísimo tema que va a traer el fin del mundo. El tema para hoy se llama el reino de las sectas, número 7, los evangélicos y el antinomianismo. ¿Qué es una secta? Hemos aprendido que una secta es un sistema de creencias o prácticas religiosas que implica una veneración o una devoción que no es bien dirigida, está mal dirigida y termina adorándose a una figura, un objeto que no es Dios, o peor, que es una vista diferente del Dios de la Biblia, de quién es la persona que Dios se quiere manifestar. La Biblia dice que esto es siniestro, que esto es aún hasta extraño, porque estas realidades, estas creencias, estas prácticas alejan a la persona de la adoración del Dios de la Biblia y de la doctrina de Cristo, para que terminen adorando a otra versión de Dios que no es el Dios de la Biblia. La última vez que estábamos juntos aprendimos una palabra especial, la palabra hermenéuticas. La hermenéutica es una metodología de interpretación, de estudio. Son las gafas que tú te pones cuando lees la Biblia. Gente lee la Biblia con cierta predisposición a ciertas creencias, plataformas de creencias. Hermenéuticas es cómo interpretan la Biblia al estar leyéndola. Las gafas o lentes que utilizan en su mundo para entender la Biblia. Vimos la última vez que estábamos juntos dos diferentes plataformas. La primera, la plataforma de la teología de los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas dicen que Dios es un Dios diferente en diferentes dispensaciones o eras de tiempos. Que Dios tiene diferentes pueblos en diferentes épocas de diferentes tiempos y diferentes reglas para diferentes pueblos, para que, por ejemplo, dicen la gente del Antiguo Testamento eran salvos por obras. Dios en el Antiguo Testamento era duro, era de ley, pero en el Nuevo Testamento somos salvos por gracia. Porque en la dispensación o la era del Antiguo Testamento se llama ley, pero en la era del Nuevo Testamento se llama gracia. Aquí Dios es amor, aquí la gente es salva por gracia, pero allá la gente son salvas por obras. Y también Dios, por lo tanto, tiene dos pueblos. Los pueblos que tienen que guardar los mandamientos de Dios y el sábado, como Israel, y el pueblo que no tiene que guardar los mandamientos, que está bajo no la ley, sino bajo la gracia, que se llama la iglesia. Y por lo tanto, Cristo tiene dos diferentes venidas. Un rapto secreto para la iglesia y 7 años después una venida literal para el judío. Enseñan que hay dos fundamentos con dos árboles, uno Israel, otro la iglesia. Y hablamos de esto en detalle la última vez que estábamos juntos. Por favor, les invito a que regresen y a estudiar el rapto secreto, de la cual hablamos hace un par de semanas. Esta teología dispensacionalista vino en 1831 debido a un hombre llamado J.N. Darby, John Nelson Darby, de Inglaterra. Esta teología comenzó a crecer de las dispensaciones y cuando llegó a Estados Unidos, el pastor en Tennessee llamado James Hall Brooks
tomó la teología de John Nelson Darby, invitó a Darby a que viniera a Estados Unidos y comenzó a propagarse esta teología que por 1900 años nadie la había hablado porque no existía. Era una verdad nueva, una de esas doctrinas de diablos. Desafortunadamente, entre las personas que llegaron a la iglesia del Dr. Brooks fue un joven soldado de la guerra civil, C.I. Scofield. Él terminó escribiendo la Biblia que hemos estudiado en el curso de teología, Scofield Reference Bible, la Biblia de referencia de Scofield, donde él magnificó el dispensacionalismo traído por J.N. Darby. Ahora, ¿qué es lo que en la hermenéutica por 1900 años fue enseñado por la iglesia? Es la teología del pacto. No enseña que Dios es diferente con diferentes personas. Es diciendo que Dios es el mismo y es un Dios de pacto. El Dios del pacto se relaciona con su pueblo siempre por pacto. Desde Génesis, antes de la fundación del mundo, Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Padre y el Hijo se reunieron en su concilio celestial y establecieron un pacto eterno. Y Dios Padre le regala a Dios Hijo una mujer, la iglesia. Él nos escoge y nos salva desde antes de la fundación. Escribió nuestros nombres en los libros de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Elegidos por gracia desde antes de la fundación del mundo. Son temas muy lindos, el tema del predestinamiento, la elección y el remanente. Pero entendemos que este pacto, cuando Dios hace el pacto con Adán, hace el pacto con Noé, hace el pacto con Abraham, hace un pacto con Moisés y el pueblo de Dios en esa época, hace un pacto con Cristo Jesús, el nuevo pacto. Él no segmenta los pactos y Dios es diferente con uno que con el otro. Es el mismo pacto. Pero vamos viendo diferentes realidades de quién es este Dios, quien se relaciona con el pacto, porque el pacto no se centra en Israel. El pacto se centra en Cristo. Esto es lo opuesto con el dispensacionalista. El dispensacionalista ve las profecías de los últimos días centradas en Israel, no en Cristo. Esta comparación entre el dispensacionalismo y la teología del pacto se deja ver en varias doctrinas las cuales repasamos la semana pasada. Cuando hablamos del pueblo de Dios, hay dos iglesias, dice el dispensacionalista, Israel y la iglesia. Pero para el que cree en la teología del pacto, es solamente un pueblo. Desde Adán, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Son dos diferentes. Sí, se llaman Israel, la iglesia, pero viene siendo del mismo simiente, del mismo pacto que Dios hizo. El rapto y la venida de Cristo Jesús, dice el dispensacionalista, Él viene por la iglesia una vez y por Israel en otra. Y hay 7 años de tribulación, una es rapto secreto, de eso lo hablamos en detalle la semana pasada. La iglesia del nuevo pacto dice, no, el rapto y la venida de Cristo es el mismo evento. Él no viene por 2 pueblos, no, Él viene por un solo pueblo. Su esposa, no esposas. Él no es polígamo, es una solamente, un fundamento, que es Cristo, edificado sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Una sola vid, quien es Cristo, de una sola raíz, pero hay pámpanos. Está ahí la iglesia y está Israel, correcto, pero fueron injertados, pero hacen parte de solamente un árbol, un cimiento, no 2. La ley y la gracia será el tema de esta mañana. Antinomianismo quiere decir que abrogan los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos no son más importantes y por lo tanto el sábado, si tú los cumples, estás bajo la ley, no bajo la dispensación de la gracia. Muy importante el tema de hoy. El día de adoración será nuestro siguiente tema juntos. Y subsiguiente el juicio final. Estos temas no se los van a querer perder. Pero hoy, nuestro tema de hoy se llama anti, que quiere decir en contra, nomos. La palabra nomos en griego es ley. Antinomianismo es antiley.
que dicen básicamente, los 10 mandamientos están abrogados, el pacto está abrogado, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Comencemos. No sé cuántos de ustedes han manejado en las carreteras y han visto este bumper sticker, muy bien conocido por muchos lugares, donde dicen en inglés, Christians are not perfect, we're just forgiven. Los cristianos no somos perfectos, solo somos perdonados. Esto lo escuché de una jovencita bien bonita, una rubia, una jovencita de unos 20, 22 años, universitaria. Estaba siendo entrevistada, ella dijo, mira, yo soy promiscua. ¿Saben qué quiere decir promiscua? A ella le gusta dormir con muchos muchachitos. Ella duerme con muchos jovencitos ahí en la universidad. Yo soy promiscua, es verdad. Pero mi pastor me dijo que los cristianos no somos perfectos. Lo que me dijo el pastor es que soy perdonada. Así que estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Yo estoy viendo esto en la entrevista. Dije, pero mi amor, cuidado, be careful. Porque aunque sí es verdad que no hay justo ni aun uno, y aunque sí es verdad que somos perdonados, ese pastel no está cocido de ambos lados. Esa tortilla está como media desabrida. Y ese pancito está como que por detrás todo blanquito, no se ha cocido. Cristo dijo, ni yo te condeno, es la mitad del evangelio. ¿Cómo termina la otra mitad del evangelio? Ve y no peques más. Por eso dijo Cristo, no todo el que me dice, Mateo 7, no todo el que me dice, Señor, Señor, hallelujah, in the name of the Lord Jesus Christ, hallelujah, praise the Lord. Puro show, hermanos. Ustedes quieren que le haga show, yo le hago show y me pagan más dinero. Si quieren show, les hago show, pero eso no es del Señor, hermanos. Eso no es del Señor. Muchos vendrán en el último día y le van a decir, pero Señor, no va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetiza en el nombre de Jesús? Profetizo. Y ahorita todo el mundo lo quiere hacer con acento de inglés. Yo profetizo en el nombre del Señor. Hermanos, ¿por qué se le está poniendo eso aquí al mundo evangélico? Ten misericordia, Señor, de los pentecostales. Ten misericordia, Señor. Aquí no estamos para hacer show, hermanos. Pero muchos, vean, y no dijo pocos. Cristo lo dijo, Él ya lo vio. Muchos. ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera en el nombre del Señor? Sal de ella, espíritu inmundo. ¿Ven los shows? ¿Ven? Soplan y se caen. Se quitan estas, les pegan y se caen. Y luego hacen así. Y todos estos se caen. Y todos estos se caen. Y como dominos se van cayendo. Puro show. Puro show. Muchos vendrán a mí y van a decir, no profetizamos, no sacamos demonios en tu nombre, fuera demonio, en tu nombre hasta hicimos milagros. Veanle, se le está creciendo el brazo. Y pagan por el show. ¿Lo han visto? Yo lo he visto en la televisión, ustedes también lo han visto. ¿Y qué le va a decir Cristo? Y entonces yo les declararé, nunca. Quiere decir nunca. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, de maldad. ¿Por qué? Escuchen bien. Porque a los que sí conocí, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que bailasen bachata, comenzaran la conga line en la fiesta.
Agarran el tequila y empiezan para arriba, para abajo, al centro, para adentro. ¿Para eso nos salvó? No, mis hermanos, que aquí nadie salga pensando que está salvo. Si estás como la rubiecita esa en la universidad. No, mis hermanos, porque los que antes conoció predestinó a que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué dice el dispensacionalista? No lo quite, pastor, sígalo viendo. Usted tiene que dar la respuesta a su rebaño. ¿Qué es lo que dice el pastor evangélico? El pastor pentecostal. Ustedes vinieron a nuestra iglesia el 9 de marzo de 1955 para ver si nosotros somos secta. Hoy flipeamos el script, hoy cambiamos las tablas. Hoy examinamos si ustedes son una secta. Dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley. Gálatas 3:24-25, de manera que la ley fue nuestro tutor o ayo, pero venida la fe, no estamos más bajo el tutor. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en decretos o ordenanzas. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Segunda de Corintios 3:7-11, el ministerio de muerte grabado en letras de piedra. Son los 10 mandamientos escritos en piedra. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y estos versículos los vamos a explicar ahorita. Pero les hago una preguntita. ¿Qué tienen en común todos estos versículos? ¿Quién los escribió? Romanos, Efesios, Gálatas, Corintios. Fue el apóstol Pablo. Pedro dice lo siguiente de Pablo. Segunda de Pedro 3. Y tened entendido que, como también nuestro amado hermano Pablo, Pedro hablando de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas entre las cuales hay algunas cositas que son difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Indoctos e inconstantes tuercen como las demás escrituras para su propia perdición. ¿Qué dijo Pedro de Pablo? Hay algunas cositas que la gente va a torcer, pero los que las tuercen son indoctos. ¿Qué quiere decir indocto? Sin, docto, doctrina, dogma. Inconstantes, a veces sí, a veces no. Entonces puedo matar y puedo adulterar y puedo deshonorar a mi papá y mi mamá. No, eso no puedes. Pero el sábado, eso está bajo la ley. Eso está bajo la ley. Pero no son los mismos mandamientos. No. Los 9 sí, pero ese cuarto no. Inconstantes. Les hago una pregunta, hermanos, muy sencillamente. ¿Son malas las buenas obras? Ese es el anciano, Dios me lo bendiga. El Dios de respuesta. Pero vamos a hacer un pequeño estudio bíblico. Gracias a Dios que hoy tengo tiempo. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Gracias, hermanos, por darme un tiempito. ¿Son malas las buenas obras? Bueno, vamos a ver. La respuesta es: depende. Vean lo que dijo San Pablo en Gálatas 5, versículo 4.
De Cristo os desligasteis. Estabas unido a Cristo, estabas en Cristo, viviendo en Cristo, amando a Cristo, caminando en Cristo. Pero algo pasó y comenzaste ¿a qué? A desligarte de Cristo. Ahora no estás más en Cristo, ahora estás en ti. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Y tú vas corriendo a la ley, no a Cristo. Estabas unido con Cristo, estabas abrazado con Cristo, estabas en Cristo, pero te desligaste y ahora corriste a la ley. Y estás llegando a la ley y abrazaste, le besaste la ley y dijiste, ley, dame tu justicia. ¿Y por qué debo de darte a ti mi justicia? Porque yo me trato de justificar ante la ley. El momento que yo me desligo de Cristo, voy corriendo a la ley y abrazo, le doy besitos a la ley y le digo, justifícame. La ley dice, ¿por qué debo justificarte? Porque yo soy vegetariano. Porque tomo café Roma, el descafeinado. Porque yo guardo el sábado. Porque le soy fiel a mi esposa. Porque yo pago los diezmos y ofrendas y un poquito extra por si las moscas. Y de la hoja que me salió la parto en 10 y me la llevo un pedacito a la iglesia. Porque yo soy mejor que los demás. Porque yo. Ay, mis hermanos, esas obras se llaman obras meritorias. La pregunta, ¿son las buenas obras malas? En este caso sí. Si tú corres a la ley y la besas y le das besitos y le dices a la ley, dame justicia, la ley te va a decir, ¿por qué te la debo dar? Porque la ley te va a decir, oh, qué bien que no le echaste azúcar al cafecito. Eso está muy bueno. Bueno para bajar la presión. Que no le echaste mucha sal a la comida. Eso está bueno para el colesterol. Que te comiste la clara solamente, no la yema. Pero ¿qué pasó con esto? Y lo tengo todito grabado en DVD. No me dé excusas porque lo tengo hasta sus pensamientos grabados en MP3. ¿Tú quieres justificarte por la ley? Qué bien que guardaste el sábado. Pero no lo guardaste perfectamente. Te voy a dar justicia. Pero mi justicia es castigo. Porque maldito aquel que no haga todo lo que está en la ley. Si tú buscas obras meritorias, obras de procedimiento de acciones humanas realizadas con la intención o creencia de poder obtener un favor de Dios, que tú meritas que Dios te dé algo, porque tú o porque yo intentamos merecer la vida eterna con obras, sea por ley, tradición, eso sale de una base llamada o miedo. Lo voy a hacer porque si no lo hago, Dios me va a bajar un rayo del cielo. Así no sirven las cosas. O por egoísmo. Si yo hago esto, Dios me va a dar esto y lo otro y lo otro. Eso, mis hermanos, esas buenas obras son malas. Lo que busca Dios son no las obras donde tú vas corriendo a la ley, le das besitos y le dices, dame tu justicia porque yo. No, la ley a nadie puede salvar, por cuanto es débil por mi carne y la tuya. Así que en vez de correr a la ley, démosle la espalda, no más por obras de la ley, sino corramos a Cristo. Abracemos a Cristo. Y digámosle a Cristo, Señor, son tus obras las que me salvan. Y yo recibo por fe esas perfectas justicias, perfectos términos y condiciones que tú cumpliste. Yo las recibo por fe. Te doy a ti besitos. Y ahora Él me va a levantar.
Y Él me va a abrazar a ti y a mí. Y Él va a decir, that's my boy, that's my girl. Ese es mi niño, mi hija. Corra, mi hijo. Adelante. Hágale. Vaya a la vida. Métale con todo lo que tiene, toda su fuerza. Yo estoy con usted. Vaya, mi hijo. Y corremos en la vida con Cristo. Y en el corrimiento expresamos amor. Esas obras son obras no meritorias. Me fascina cómo nosotros oramos y decimos, no por mis méritos, sino por los méritos tuyos. Obras no meritorias. Actos de obediencia, de rectitud, que brotan de la plataforma no del miedo, sino de la fe. No del egoísmo, sino del amor. No para ganar salvación, sino por agradecimiento que ya lo tienes y que nadie te lo puede quitar. El que vive ahorita en ti es Jesús. Tú ya estás muerto. El que obra en ti, el que pone el querer como el hacer, según su buena voluntad, es Jesús. El que vive su vida en ti y tú le has permitido que Él haga todo lo que quiera, en cada aspecto, y le diste todas las llaves. Les cuento una historia. Jesús dice lo siguiente en Oseas. Escuchen bien. Oseas 14:8. De mí, no de ti, de mí será hallado fruto. ¿De quién es tu fruto? Se llama el fruto del Espíritu Santo. De mí es tu fruto. Vean esto aún más todavía. Romanos 3, 27, 28. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Quién se las va a picar? ¿Quién se las pica? El pastor, el evangelista, el presidente de la conferencia, el anciano, el diácono. Un momentito. ¿Dónde está la jactancia? ¿Por cuál ley? A ver. ¿Por la ley de las obras? ¿Alguien se la va a picar porque ha hecho esto o lo otro? No, sino por la... Escuche, mi querido amigo evangélico. Se llama la ley de la fe. Sigue siendo ley. Se llama la ley de la fe. Concluimos pues que no corremos a los mandamientos. Yo quiero justicia. ¿Por qué debo darte justicia? Porque yo he hecho esto y lo... No. Concluimos que el hombre o la mujer, cualquiera de los dos, no es declarado justo por las obras de la ley, sino porque le dio la espalda a sus obras, corrió a Cristo y le dijo: Jesús, tú eres digno. Tus justicias son inmaculadamente blancas. Tu guardanza de los mandamientos son pulcros y perfectos. Regálamelos, Señor. Llénalos imputado e impartido, creciendo de adentro. Nadie es justificado por las obras de la ley. Les doy un ejemplo. El agricultor Fitzwilliam, en el centro de California, aquí cerca, donde hay muchos aguacates, había tenido una finca muy linda de aguacates. Este año le fue mal. Pura hoja verde y no había aguacate. La señora Henderson tenía otra finca al lado de él y los aguacates de ella, de esos gruesototes que se caía el árbol. Iban a ir a una competencia y este señor se dijo a sí mismo, fíjense, a los muchachos le dijo: vamos a la tienda, vamos a comprarnos los aguacates más grandes que hay en la noche, vamos a ponerlos con unas tiritas y vamos a colgarlos en todo el árbol para que yo gane la competencia. Y se levantaron la siguiente mañana y todos los vecinos vinieron: Señor Fitzwilliam, usted tiene el árbol más frondoso con los aguacates más grandes. Pero en lo que se hacía más caliente el sol,
comenzaron, y estaban tan pesados, comenzaron a estirarse con las liguitas y se iban cayendo y cayendo y cayendo. Y vino la señora Henderson al señor Fitzwilliam y le dijo: señor Fitzwilliam, me gustaría probar uno de sus aguacates porque parece que usted va a ganar este año. Ella ya había visto que comenzaron a extenderse. Y él dijo: no se preocupe, no están maduros todavía, no examine, no los examine. Y va llegando ella levantando las hojitas y los cauchos están cayendo, los aguacates. Le hago una pregunta a los hermanos, a las hermanas que están aquí. ¿Hay diferencia entre estar bajo la gracia y bajo la ley? Sí. Si tú estás bajo la ley, eres el señor Fitzwilliam. Compraste de tus propias obras, tus propias grandes cosas, y este es el problema, que esos aguacates no vinieron del árbol y no vinieron de la raíz. Lo que Dios busca es que estemos bajo la gracia del fruto que Él hace, Él produce en nosotros. Véanlo, Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y seáis, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os mandé a que llevaseis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pregunta: ¿quiere Dios que tú tengas un árbol de tu vida lleno de mucho fruto? Sí, pero ese fruto no viene de ti. Tú llevas el fruto, pero Él lo produce. Tú lo despliegas, pero Él recibe la gloria. No es tu fruto, es el fruto del Espíritu. Pero esto dijo la muchachita, pues yo puedo dormir con todos los muchachitos que yo quiero porque estoy bajo la gracia. Eso me parece un arbolito sin fruto. Y ustedes saben qué hizo Cristo cuando tenía hambre. Y pasó por una higuera, quisque muy bonita, y buscó higos y no había. No voy a decir más que, pero vayan leyendo en la Biblia a ver qué fue lo que Cristo hizo. Léanlo, estúdienlo. Esta mujer fue cautivada, fue agarrada en el mismo acto de adulterio. La trajeron a los pies de Cristo, le iban a apedrear, y Cristo le dijo a toda la gente: el que no tenga pecado entre ustedes, que arroje la primera piedra. Hipócritas. Y comienza a escribir todos los pecados de esos tipos. Y cuando todos se fueron, se quedó solo con ella, y él le dijo a ella: ¿alguien te ha condenado? Pues yo estoy todavía viva. Y están todas las piedras abajo. Nadie, Señor. Pues ni yo te condeno. Ve. Y lo que hiciste antes, no lo hagas más. Ve. Y no peques más. Ve. Deja tu vida de pecado. Ve. Haz diferentes decisiones y yo te voy a ayudar, porque no solamente Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, sino también para limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice el Evangelio. Ni yo te condeno y te limpio. Ve y no peques más. Esta mujer no continuó en las discotecas ahí quitándose la ropa en los bares y no, durmiendo, no más. Esa mujer estuvo entre Juan y la mamá de Jesús, viendo a Jesús morir en la cruz. Esa mujer fue la que llevó a Jesús, llegó al sepulcro y dijo: Señor, si usted es el jardinero, dígame en dónde pusieron el cuerpo, que con estas manos yo levanto a ese cadáver y le doy una sepultura. Vean lo que hace un pecador, una pecadora. Cristo dijo: porque el que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Repito, porque el que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Y él le dijo a ella: María.
Maestro, no me toques. Ve y dile a mis discípulos, voy a mi Padre y a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios. Él se escondió de Juan y Pedro, pero no de María. Por eso ella ama a Jesús. Y vean lo que dice la Biblia del amor y el cumplimiento de la ley. Dime, oh tú, pastor dispensacionalista, si el amor no es el cumplimiento de la ley con estos versículos. Gálatas 5:6. La fe que obra por el amor. Romanos 13:10. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 5:2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos, no son gravosos. Entonces, si es Cristo el que produce el fruto en mí, ¿qué fruto produce Cristo en nosotros que nosotros manifestamos por afuera, que llevamos por amor para darle gloria al Padre? Para entender qué fruto Cristo hizo y hace en nosotros, hay que ir al lugar santo de los santos. Hay que ver aquí un arca del pacto, el pacto. Berit, cortar. Lo más sagrado que Dios tiene es el arca del pacto. Cuando hablamos de todo el universo, el centro del corazón de Dios, del amor de Dios, de todo el universo, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? A este mundo. Y en este mundo, de todas las diferentes naciones, la niña de su ojo, dice la Biblia, era Israel. Y la capital de Israel, el centro de alabanza de todos los coritos y cánticos, es Jerusalén. Y dentro de Jerusalén, el edificio más importante para Dios era el templo. Y en el templo el lugar más especial para Dios era el lugar santísimo, el santo de los santos. Y adentro del lugar santísimo, en el medio, estaba el arca del pacto. Ahora voy a pedirle al hermano Efraín y yo, vamos a levantar el propiciatorio y ponerlo a un lado, y vamos a ver qué hay adentro del arca del pacto. Habían 3 cositas. Una vara verde de Aarón que reverdeció, una copita de maná, y en el centro del pacto estaban las tablas de los 10 mandamientos. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie conmigo. Pongamos todos de pie. Vamos a leer los siguientes versículos juntos, que es el pacto. Vamos a leerlo juntos. Éxodo 19 en adelante. Vamos a leerlo en la parte de español, por favor. Leamos juntos 1, 2, 3. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano.
Acordarte hasta el día de sábado, hasta allí. La palabra sábado es el centro del pacto. Y la palabra Abba, que está en el centro de Shabbat, sábado, quiere decir papito. El centro de todo el universo, esta tierra, Israel, Jerusalén, el templo, el lugar santísimo, el arca del pacto. El pacto es la palabra Shabbat y en el centro de Shabbat es Abba. Este es el centro del pacto. Ahora sigamos adelante. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. No hablarás palabra falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su terror esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Se pueden sentar. Muchas gracias, hermanos. ¿Cuál es el problema con este pacto? Hay un problema, dice la Biblia, Hebreos 8. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ¿cuál es el defecto de todo lo que leímos aquí? Bueno, no hay defecto con Dios. Y no hay defecto con las 10 palabras que salieron de Dios. Hebreos 8 nos dice cuál es el defecto del primer pacto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dijo: porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Con quién tuvo Dios problema? Fue con la gente con quien Él contrajo el pacto. Porque ellos, quiere decir nosotros, no cumplimos con nuestros términos y condiciones. Todos hemos roto el pacto, todos hemos hecho errores, todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos como ovejitas descarriados se fueron cada uno por su propio camino. Pero ¿qué ahora hace Dios con este pacto? Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas. Si Dios hizo el primer pacto contigo y tú prometiste lo voy a hacer, y 40 días después estás bailando bachata alrededor del becerro de oro como todo Israel, y rompiste el pacto, Dios tiene mejores promesas que las tuyas. Dios contrajo un mejor pacto, que es el mismo pacto, pero con una mejor persona, establecida sobre mejores promesas, mejor sangre, mejor oración, mejor sudor, mejores obras que las tuyas. Mira lo que dice Isaías 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado a Jesús, padre a hijo, te he llamado a justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto. El nuevo pacto es el hecho de que Dios lo hizo con Jesús. Dios se hizo carne, salió de la Virgen María, cordón umbilical, verdadero hombre de verdadero hombre y verdadero Dios de verdadero Dios. Y contrayendo el pacto con su Hijo,
Jesús cumplió los términos y condiciones perfectamente del pacto. Tanto que dice Hebreos 7:22, mi segundo versículo bíblico de toda la Biblia, después de Juan 3:16. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué quiere decir fiador? No prestamista, que si no pagaste el carro te lo van a repo, te lo van a quitar. No pagaste la casa, te la van a foreclosure. No. Fiador quiere decir, si no pagaste el carro, van tras mí. Si no pagaste la casa, yo me encargo. Eso es lo que hace un fiador. Por lo tanto, Jesús nos fía toda su perfecta justicia. Él es el que garantiza que los términos del pacto han sido completamente cumplidos. Por lo tanto, vamos a Cristo para obtener perfecta justicia. Vean cómo dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, en cuanto al pacto o testamento se refiere. Versículo 16. Porque donde hay testamento o pacto, es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Porque el pacto no es válido entre tanto que la persona está viva. El testador tiene que morir para que el pacto tenga validez. Esto en nuestra terminología se llama un revocable and irrevocable trust. Un fideicomiso revocable o un fideicomiso irrevocable. Cuando tú tienes un fideicomiso revocable, tú estás viva. Si tu hijo se porta bien, él se mantiene en tu testamento y le vas a dar la casa cuando tú mueras. Pero si tu hijo se porta mal y tú estás vivo, tú puedes decirle a tu abogado, sácalo. Se portó mal conmigo, sácalo. No quiero que él tenga la casa cuando yo muera. ¿Por qué? Tú puedes cambiar el pacto. Tú puedes cambiarlo en lo que está vivo. Pero el momento que tú mueres, y si tu hijo está fuera de la casa, él no va a recibir la casa, porque tú pudiste haberlo cambiado en lo que estabas en vida, pero cuando moriste se convierte en algo irrevocable. Pregunta, ¿hizo Cristo algún cambio? Sí. Sabemos que no hay que matar más corderitos, pero ¿qué es lo que hizo Cristo en su lugar? Mateo 26:28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo sí cambió una cosa. Él cambió lo que era el sistema de matar corderitos. Y ahorita vamos a hacer la Santa Cena. Tomamos el pan, comemos el pan, tomamos el vino no fermentado, y esto lo hacemos en memoria de lo que Él hizo sin tener que matar corderitos. Pero Cristo, en lo que estaba vivo, nunca cambió ninguno de los 10 mandamientos. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, esto es lo que Él quiere hacer con nosotros con el nuevo pacto. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, no en tablas de piedra, sino en las tablas de su corazón. En sus mentes voy a escribir mis leyes y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cuánto dicen amén? Y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Este es el nuevo pacto. Son las mismas 10 palabras, pero no escritas en piedra, más bien escritas en la mente y en el corazón. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por tu carne. ¿Qué es imposible para la ley? La ley no te puede dar clemencia. La ley no te puede dar misericordia. La ley no te puede dar gracia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios envió a Jesucristo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado que tú y yo hicimos bajo el primer pacto, Él condenó al pecado en su carne. ¿Para qué todo hizo esto Dios? Para que la justicia de la ley se cumpliese no por nosotros, sino, dígalo conmigo, en nosotros. ¿Quién cumple la justicia de la ley? Eres tú. Él la cumple. De mí es tu fruto. Él produce el fruto. Es de Él. Es la justicia de la ley que se produce cuando Cristo habita en el corazón. Para que eso se conforme
a lo que andamos diariamente en el Espíritu Santo. Ahora sí ya entendemos que la ley nos llevó a Jesús como un tutor para ser justificados por la fe. Ahora Cristo es el fin, el objetivo, el telos de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Por eso que dice Gálatas 5:22, esto se llama el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, hermanos, cuando Cristo aplica su sangre en nosotros, las obras muertas que una vez hacíamos para justificarnos ante la ley, ya no existen más. Ahora son las obras perfectas de Jesucristo. Y termino con esto. Para los que estudiamos el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis capítulo 11 dice claramente: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Hermanos y hermanas, esto mata por completo la teología del dispensacionalismo, que más que todo piensa que va a haber un reino milenial y la reconstrucción de un tercer templo aquí en la tierra y la restitución de sacrificios de animalitos otra vez. Más bien hay un santuario celestial y hay, hermanos y hermanas, un arca del pacto que está todavía en el santuario celestial. Y es por esta razón que Dios va a venir en los últimos días. Dice que va a vaciar la tierra completamente, Isaías 24. La va a trastornar, completamente saqueada, porque los habitantes de la tierra traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Recordemos lo que dice la Biblia en 1 Juan 3. Cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de sus ojos. El que guarda sus mandamientos pertenece en Dios y Dios pertenece en él. Así como la mamá perrita que había perdido las dos patas de atrás y se arrastraba con dos patitas y se movía, así sus dos perritos, aunque tenían bien las cuatro patitas, viéndolo a ella, se arrastraban tal y cual como la mamá. Así Jesús, viviendo su vida en nosotros cumplimos los mandamientos de Cristo. Y termino con lo que dice Pablo en Filipenses. Capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo tengo más que todos ustedes. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, no en Cristo. No es tu fe en Cristo que te salva, es la fe de Cristo que te salva. La justicia que es de Dios por la fe, porque todas mis justicias son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, ese eslogan que vimos, cristianos no son perfectos, solo perdonados, no, hermanos. En Cristo somos perfectos. Fuera de Cristo no somos perfectos. Sí, somos perdonados, pero también somos limpiados. Somos hechos más limpios, como esta mujer que vino a Cristo. Y ella sabe que Dios sabe que no hay ningún pecado que Él no odie. No hay ningún pecador que Él no ame. No hay ningún pecado que Él no pueda perdonar. Y no conoce un mejor tiempo que ahora. Que tú vengas no a la ley, ven a Cristo. Y recibe de Él su justicia perfecta para que andando por el Espíritu no andemos bajo la ley, sino andemos bajo la gracia. Pongámonos de pie para una última oración.
Te agradecemos, Santo Padre, por darnos esta gran verdad. Pedimos, Señor, que bendigas a cada persona viendo este programa, esta presentación, que podamos entender este gran amor con el cual nos has amado y nos guías a arrepentimiento, el mismo amor por el cual vivimos una vida de fruto, para que Padre reciba la honra y la gloria en las diferentes circunstancias de la vida en la cual Él permite que pasemos, para que honremos su santo nombre. Gracias, Señor, por darnos estas grandes verdades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Procedemos ahorita a la escuela sabática, hermanos, que Dios les bendiga.